La sufribiango la tormenta granizada. La tormenta Ujina ya por 4 años está inaupeado, ya fue casi total destrozado la comunidad. Cada 2 años o cada año repetimos la tormenta, a la sequía o casi sin semilla de autoconsumo. Oye, perder las semillas nativas, mira la con cuestión climática, a veces en Yotunja no se pone ella. La identidad del campesino es la semilla, entonces se está perdiendo muchísima variedad de semillas en las comunidades campesinas y creemos que podemos recuperar eso. Entonces agroecología es lo que busca es producir alimento, bastante alimento y así recuperar nuestra semilla nativa y criolla que se está perdiendo. El proyecto Tecoven Bareté lo que busca es fortalecer las capacidades de miembros de la organización que son promotores agroecológicos. Y en un proceso de formación tanto teórica práctica que se dio aquí en el local de la organización PROSI y también en fincas demostrativas en 8 comunidades. Y dentro de esas fincas demostrativas se veían cuáles eran las necesidades de insumos como para fortalecer sus fincas, ¿verdad? Creo que el proyecto trae en sí lo que es trabajar con armonía con la naturaleza. Llegamos a las comunidades para hacer capacitaciones, para poder trabajar con semillas, cómo recuperar, cómo conservar y cómo multiplicar esas semillas. Mi trabajo consistió en este proyecto es acompañar a los 16 participantes que son de 8 comunidades campesinas de poder llevar una asistencia técnica dentro de su parcela demostrativa, que ellos se comprometieron a plantar una variedad o una especie de semillas que ya se perdieron, así para que podamos recuperar esas semillas y así sucesivamente ir generando más semillas nativas que ya se perdieron en las comunidades. Estamos por el trabajo, por el producción de semillas, pero cambiar por la forma de trabajo. Que tú esa con clima, lo enfrentar con clima o en contra del antiguo conocimiento de eso. Entonces hoy tenemos conocimientos nuevos, científicamente lo cambia algunas cosas. Entonces cualquier proyecto lo pidió marcado por el técnico agroecólogo. La semilla a partir de una lo valora vea ya lo entiende vela oye explicado que pea orero perde pamo y va y veta a la situación entonces con ambas lo profundiza vea lleva va a para la cuidar va a lo conservata va a lo controlata la humedad va a lo secata va a para clasificar la semilla upea interesante te la rojuco pero aprender la teoría a los jóvenes comunidad pero muy en práctica. Los 2 participantes tenían que invitar a sus vecinos, o sea, ellos tienen un comité de base, entonces el trabajo siempre fue grupal. La idea era acompañarle en su parcela demostrativa. Ahora topa que con proyecto de ayuda por la ITI que tu mamá dice ahora veila ahora comité fuera de base pero incentivar a fuera aunque lo me hoy PAP área. El comité de gestión de riesgo, entonces lo mismo ahí la incentivados y la roya jamás, la mayoría roya mediante lo recuperar o la semilla. Cada uno lo a las 16 personas, oye capacitada con un compromiso de ser guardianes de una semilla. O sea que 16 semillas son lo que vamos a recuperar con este proyecto
Hace, por ejemplo, guardiana de la semilla de arveja. El cambio climático está presente en todas las regiones, en la agricultura y principalmente en la agricultura familiar campesina se resiente mucho porque afecta directamente a la seguridad alimentaria de las familias. Entonces, este proyecto lo que busca es una forma de fortalecer a las comunidades, lo que nosotros llamamos en gestión de riesgos la resiliencia comunitaria. Entonces, el rescate, la conservación y la forma de que las semillas no se pierdan y se puedan luego recuperar otra vez las fincas de las familias que son afectadas es lo que buscamos con este proyecto. Este proyecto para nosotros es muy importante porque es un proyecto piloto que estamos demostrando una estrategia de cómo podemos luego replicar en otras comunidades. El proceso de capacitación, tanto también de entrega de insumos en base a las necesidades reales de cada promotor agroecológico y luego llegar a implementar o a realizar una feria de intercambio de semillas es lo que nosotros queremos hacer. Vemos e identificamos que esto se puede replicar tanto a nivel nacional como a nivel de la región de Latinoamérica. El impacto que ha generado en las comunidades es bastante importante porque se han recuperado la diversidad de la semilla. La gente se ha empoderado a través de su propia semilla. Con esta iniciativa se va a poder recuperar la semilla y se va a fortalecer la seguridad alimentaria principalmente de las familias campesinas e indígenas. A feria intercambio de semillas orero yapomar y eroyungo cada año. Upepe es importante te ir a Yotopá porque hubo diferentes lugares, diferentes zonas, diferentes comunidades, hubo la gente. Entonces ya puede tener intercambio. De la era comida, jaeguera jape eguera comida. Jaupeango ore muy ponai terei porque ore rojoramos feria pe Paraguay pe más de 100 clases de semilla nativa se siempre agueraja. Ako anganai por ibeima.